Y hoy vamos a hablar una parte súper importante también, y el maestro del pensamiento avanzado que estamos por tomar el día de hoy va a ser el apóstol Pablo. Sus escritos nos enseñan de manera bíblica cómo nosotros podemos ganar la batalla en nuestra mente. Todo está aquí en la palabra de Dios. A veces pensamos que no hay nada en la palabra y que la Biblia solamente nos habla de la eternidad y del perdón de pecados y la salvación y nada más, y no es así. Aquí están los principios que nosotros necesitamos para ser mejores papás, por ejemplo, ser mejores esposos, ser mejores esposas, ser mejores empresarios, cómo tratar de mejor manera a los empleados, cómo los empleados tienen que tratar a sus jefes. Aquí está todo. Y aquí está también cómo nosotros podemos convertirnos en guerreros del pensamiento. Y es justamente eso lo que vamos a tratar el día de hoy, cómo nosotros podemos convertirnos en guerreros del pensamiento. Y por increíble que sea, Pablo escribió alguna de sus enseñanzas cuando estaba en prisión. ¿Sabía eso? Pablo fue enviado a prisión, fue castigado, fue golpeado en muchas ocasiones. Y cuando él estuvo en prisión es donde más escribió las cartas que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Imagínense eso. Y su puerta en realidad estaba cerrada porque estaba encerrado. Sin embargo, aunque su cuerpo estaba tras las rejas, su mente estaba libre. La mente de Pablo era libre. ¿Y cómo pudo haber sucedido esto? Pues simple. Había llevado sus pensamientos al cautiverio mucho antes de entrar en una celda. Él ya era libre en su mente, él ya era libre en su pensamiento, así que esa celda nunca le aprisionó. Conocía dos verdades que nosotros también necesitamos conocer. La primera verdad es que la batalla por nuestra vida se gana o se pierde. ¿Saben dónde? Aquí, en nuestra mente. Aquí en la mente es donde ganamos o perdemos nuestra batalla. Y lo segundo son que nuestros pensamientos nos van a controlar, van a querer controlarnos. Y antes que pase eso, nosotros debemos controlar nuestros pensamientos. Y con la ayuda de Dios. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Ahora, Pablo no siempre había sido un guerrero del pensamiento. ¿Sabía eso? No siempre. No siempre tuvo victoria en sus pensamientos. Y vamos a ver cómo está esto descrito en la palabra de Dios. Busque en el libro de Romanos, capítulo 7, versos del 15 al 24. O abra su aplicación, Romanos 7, desde el 15 hasta el 24. Y dice ahí, imagínense lo que dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Yo sé lo bueno que hay que hacer, pero al final termino haciendo lo malo. Quiero hacer lo bueno, dice Pablo, y termino haciendo lo malo. Tengo esa guerra en mi pensamiento. Imagínese eso. Y esto no parece que lo dijera una persona que ya ha dominado sus pensamientos.
Y aunque todos entendemos lo que está diciendo Pablo, suena a locura. Pero fíjese cómo Pablo se describe a sí mismo en Filipenses 4:12. Dice, en todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Cuál fue el secreto que Pablo aprendió? ¿Qué es lo que él aprendió para dominar sus pensamientos? Y ese cambio que tuvo Pablo, a mí me da aliento, porque en algún momento nos podemos sentir de esa manera, pero podemos hacer un cambio y llegar a vivir una vida como la que vivió Pablo, controlando sus pensamientos. Nuestra vida mental puede ser una locura total. Nuestra mente puede correr de manera desenfrenada y podemos desesperarnos, podemos obsesionarnos, podemos estar confundidos y a veces incluso abrumados. ¿Se han sentido alguna vez así? Yo sí. También. Pero estoy aprendiendo en este proceso cómo nosotros podemos guerrear contra el pensamiento que no nos está ayudando. Algunas veces también me he sentido así y es como estar en una confrontación con uno mismo y estar perdiendo. Tenemos esta confrontación con nosotros y estamos perdiendo. Todos podemos estar un poco locos en algún momento, ¿sí o no? ¿Te ha pensado que su esposo a veces está un poco loco? ¿O su esposa? Algunos piensan que no un poco, sino mucho. Intentamos no preocuparnos. ¿Ha intentado no preocuparse? ¿Sí o no? ¿Y lo ha logrado? Muchas veces no lo logramos. Nos decimos que vamos a ser positivos, pero no lo somos. Y como planteó Pablo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y la batalla diaria es muy frustrante, porque nos levantamos con buen ánimo y vamos a hacerlo. Y terminamos el día, fue mal. No lo logré. Pero Pablo dominó su mente. Él dijo que había aprendido un secreto. De modo que eso significa que nosotros también podemos hacerlo. Si él lo logró, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo ganó la guerra en su mente? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Pablo también escribió, pues aunque andamos en la carne, en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tome en cuenta eso. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Note esto. Pablo usó la palabra nosotros en sus afirmaciones. Aquello que tiene una relación con Cristo pueden experimentar ese cambio. Si usted tiene una relación con Jesús, usted puede experimentar ese cambio en su mente. Y vamos a analizar sus palabras y cómo podemos aplicarlas para poder transformar nuestra vida. ¿Usted ha hecho alguna pelea de algo en su casa? Por ejemplo, a veces peleamos con las almohadas. ¿Ha peleado con almohadas con sus hijos? ¿Con su esposo? Algunos quieren ponerle un ladrillo en la almohada y darle. Y vamos y nos declaramos en guerra y peleamos con las almohadas. ¿O ha peleado gallitos? Coge la mano y dice, 1, 2, 3 y comienza la pelea. ¿Sí o no? A mí me parece tan aburrido eso. Para mis hijos les encanta y que hay que hacer jugar. Y los papás nos dejamos ganar. ¿Sí o no? Porque son felices, te gané. Y nos dejamos ganar. ¿Por qué todo esto? Porque en la realidad nosotros también estamos en una guerra. Y parece difícil de creer eso porque casi nunca sentimos que estamos en una guerra y la vida simplemente parece normal, pero estamos en una guerra. No sé tú, pero yo nunca he mirado al diablo ni le he dicho, ok, ¿estás listo? Vamos a pelear. ¿Alguien le ha visto al diablo? ¿Alguien le ha visto al diablo? Yo no he visto al diablo.
Y que ahora sí, a ver, vamos a pelear. No, nadie ha visto al diablo. No sé si alguien habrá visto al diablo realmente, pero le declaramos la guerra y necesitamos declararle esa guerra. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Nuestra batalla, nuestra guerra es espiritual, no es física. Nuestra guerra es espiritual. El problema es que muchos cristianos no hacen la guerra en lo absoluto. Satanás nos agrede con el mal, nos golpea con engaño, nos bombardea con mentiras, pero es probable que muchos estén inconscientes o sean inconscientes de todo ello. No se dan cuenta y como resultado nuestra vida no es lo que queremos, por lo que nos volvemos insensibles ante esta realidad. Anhelamos más, pero nos conformamos con menos. Yo no sé si eso le está pasando a usted ahora, que está anhelando más, pero a la vez se conforma con menos. Nos mantenemos demasiado ocupados y distraídos. Compramos cosas, intentamos impresionar a la gente y llenar quizá un vacío interior misterioso e interminable. Nos desplazamos por las redes sociales buscando algo que sea relevante para nosotros y no lo encontramos. Hacemos lo mejor que podemos para fingir que somos felices mientras hay una guerra que está en nuestro interior y que está provocando estragos en nuestra vida. Y como resultado vamos perdiendo batalla tras batalla. Yo no sé hoy cómo empezó su día. ¿Con qué pensamientos comenzó el día de hoy? Y quizá usted empezó con buenos pensamientos, pero algo pasó y otra vez vuelve a lo mismo. Dice, Señor, ya lo voy a hacer. Dice, voy a levantarme tranquilo, tranquila. Si pasa algo, voy a respirar 3 veces profundamente, voy a contar hasta 10, me voy a mantener bien y voy a mostrar una sonrisa colgate. Y tienen toda la buena intención. Pero se levanta, empieza a caminar por la casa y ve la ropa por el piso. Ve la toalla mojada por ahí que pasaron y el piso húmedo. Y usted estaba pensando en cómo iba a ser el desayuno y resulta que los huevos se quemaron. Hasta el agua se quemó. Y otra vez volvemos con esos pensamientos y volvemos a ser los mismos. ¿Sí o no? Y para ganar la guerra en nuestras mentes debemos combatir, porque no hay otra forma en la que podamos derrotar al mal. Los días de neutralidad se acabaron. La gente no cree que tenemos una batalla espiritual y hay una batalla espiritual. Usted no sabe, hay gente que dice, no sé de dónde vienen todos estos pensamientos. La semana anterior aprendimos eso, de dónde vienen todos esos pensamientos. ¿De dónde vienen? Ya se olvidaron. ¿De dónde viene? ¿Y quién es el enemigo? No la que está al lado tuyo. El diablo. La gente cree que no existe el diablo y eso es lo que el diablo quiere, que no creamos que existe. Porque mientras creamos eso, todo está bien. Y nuestras vidas cada vez están peor, peor. Hace algunos años comencé yo también a sentirme atascado. Mis pensamientos estaban fuera de control. Cuando comenzamos a pastorear y estábamos en eso de avanzar o no avanzar con 2 familias que teníamos y daba el mensaje, a veces yo creía que ese mensaje no era lo suficientemente bueno. Y terminaba con los brazos caídos. Y llegué en un momento a pensar que no era lo suficientemente bueno para responder al llamado que Dios me había dado. Mis pensamientos más fuertes se centraban en mis debilidades y sabía que me estaban llevando a un lugar al que no quería ir.
Pero finalmente, ¿qué pasó? Decidí que ya había tenido suficiente de esos pensamientos limitantes y debía hacer algo. Tenía que ganar la batalla de mi mente. Todos tuvimos un pasado. Todos tenemos un pasado. Algunos buenos, otros malos, otros menos malos, pero tenemos un pasado. Y todos esos pensamientos que vienen están anclados al pasado. Ayer conversábamos con unos hombres acá acerca de la fe misma y cómo a veces entra la duda en nuestro corazón. Pero la duda no viene del futuro, la duda viene del pasado, cuando no tuvimos respuesta a una oración que hicimos o no tuvimos respuesta a algo que anhelábamos. Y la duda viene desde atrás, no de adelante. ¿Cuántos vieron la película Volver al Futuro? ¿La vieron? Ya sé de qué años son ustedes. Yo recién la estoy viendo. En esa película, imagínense si pudiéramos hacer eso. Usted va al futuro y vemos cómo este muchacho viajó al futuro. Y él veía que su familia estaba bien, en otra estaba mal y quería cambiar eso. Pero cuando su familia ya quedó bien, regresó y tenía la confianza y la seguridad de que todo va a estar bien a futuro. Su vida estaba tranquila. Si usted supiera el futuro, si usted supiera que esa casa, ese auto, esa inversión que usted va a hacer, que ahora no sabe cómo lo va a hacer, los problemas que tiene en su matrimonio y está pensando que esto se va a acabar, está viendo a sus hijos que no logran avanzar, que están atascados con algo. Pero si usted pudiera ver a futuro y ve su matrimonio, wow, ve sus hijos que ya no se atascaron, que lograron salir, y ve que esa inversión que hizo le fue bien y que esa casa que anhelaba lo obtuvo, ¿cómo viviría ahora? Yo sé que ahorita no hay, estoy sufriendo, pero ya vi. Estoy sufriendo por mis hijos que no están bien, pero ya vi. Y eso me trae paz. Y oro con seguridad, Señor, gracias. Señor, gracias porque ahorita veo esto, pero ya vi. Y nuestra actitud es diferente. Y eso es lo que necesitamos ganar en nuestra mente, para quitar todas esas limitaciones y esas dudas que tenemos. Y nosotros podemos hacerlo. Yo cambié mi manera de pensar y esa decisión cambió mi vida completamente. ¿Hay cosas que todavía tengo que superar? Sí, pero ya avancé y ya sé cómo hacerlo. Y no me estoy quedando. Aparece algo, ya sé cómo hacerlo. Las mentiras que creemos y sobre las que muchas veces basamos nuestra vida son fortalezas. Pablo dijo en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significa esto? Que necesitamos demoler esas mentiras que nos dañan. El vocablo fortaleza se traduce de la palabra griega que es ochoroma, que significa fortificar. Y en la antigüedad, una fortaleza era un edificio, una fuerte construcción, y los edificios los ponían en las cimas de las montañas y alrededor ponían toda esa fortaleza, una muralla reforzada, y esas murallas eran de hasta 6 metros de grosor. ¿Se da cuenta? Veamos cuántos metros tiene esto. Sí, tiene como 7, o sea, un poquito menos. Imagínense ese ancho de muralla. Era una fortaleza. Y cuando alguien quería atacarles, tenían primero que destruir esa fortaleza para poder entrar y conquistar ese pueblo o esa nación. ¿Se da cuenta? Y Pablo compara las mentiras que creemos con esas fortalezas, con esas murallas que están a nuestro alrededor y que no nos permiten ver más allá de nuestras narices. Nuestras mentiras han sido reforzadas una y otra vez para hacerse más grandes y más fuertes.
fuerzas. ¿Qué mentiras usted se está creyendo? Las hemos creído por tanto tiempo que ya se han vuelto parte de nosotros. Creemos que nuestras murallas nos protegen, pensamos que son impenetrables, sin embargo a menudo hacen que la verdad sea inaccesible para nosotros. Y por eso no somos libres. La palabra dice, conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Les hará libres. Pero si estoy con esa muralla, con esa fortaleza, no, la verdad no va a entrar. Tenemos fortalezas mentales y emocionales, mentiras que nos agarran con fuerza. Y les hablé anteriormente de mi creencia que tuve, de que nunca podía ser suficiente, ni suficientemente bueno, ni listo, ni exitoso. Creí que debía probar que era digno. Se me cruzó una vez por la cabeza que tenía que probarle a Dios que era digno de su amor. Y no necesitamos hacer eso. Y hay gente que busca que probar también a su papá, a su mamá, que son dignos de llevar el apellido de la familia, que son dignos de ser hijos de tal y de cual. Y no necesitamos hacer absolutamente nada de eso, porque la Biblia nos dice que no necesitamos ser suficientes. Jesús fue suficiente para nosotros. Él es suficiente para usted, Él es suficiente para mí. Pero hay gente en su interior que siente de verdad que son menos que otros. Y conocer esas verdades no son suficientes para atravesar las murallas de las fortalezas y ser libres y caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. En el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 22, Salomón nos dio un consejo muy sabio para aplicarlo en la batalla. Dice, el sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaban. Si estamos en una guerra y atacamos una ciudad, tenemos que asegurarnos de derribar primero la fortaleza. Si no realizamos la difícil acción de derribar la fortaleza, la ciudad se va a levantar nuevamente. Y esos líderes ocultos en el interior de esas murallas que todavía siguen vivos, se van a levantar. Por eso es que necesitamos derrumbar las fortalezas. Nuestra palabra demoler se traduce del griego kataireo, que significa eso, destrucción, que quiere decir, que requiere, una gran potencia. Destrucción con una gran potencia, derribar algo con fuerza bruta, como con una bola de demolición. Y pese a cómo percibamos nuestra fuerza, usted y yo sabemos que no tenemos la potencia de una bola demoledora. Pero Dios sí. Dios sí tiene esa potencia. Y esa potencia la ha puesto a nuestra disposición. Una vez Pablo nos enseña el concepto en Efesios 1 del 19 al 20. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Y esto es increíble. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está a disposición mía y a disposición suya. ¿Se da cuenta de eso? Tremendo poder. Tenemos a nuestra disposición un poder sobrenatural, un poder resucitador que mueve piedras para cambiar nuestra manera de pensar, para transformar nuestros pensamientos y ganar la guerra. Si el poder de Dios puede llevar a Jesús de la muerte a la vida, entonces cualquier cosa que necesitemos puede ser hecha para nosotros también. ¿Lo cree? Porque ese poder está a nuestra disposición. Y esa es la enorme clase de poder que Dios nos está ofreciendo. Y eso nos alienta. Tenemos un extraordinario poder a nuestro favor. Por eso no debemos rendirnos. Tenemos que mirar hacia arriba y no rendirnos. ¿Cuál es su fortaleza? ¿Qué mentira le mantiene secuestrado? ¿Qué falsa verdad le impide dar un paso de fe? ¿Qué patrón erróneo le está dificultando que tenga una vida de libertad y de gozo? Hay mentiras que muchas mamás se han creído.
Mamás que han tenido que criar a sus hijas, a sus hijos solas. Y muchas mamás dicen, yo soy papá o soy mamá y papá para mis hijos. Y les recuerdan muchas veces, yo fui padre y madre para ustedes. Y esa es una gran mentira. Por eso hay muchas mujeres que están frustradas, que no logran vivir una vida en libertad, porque no pueden ser padre y madre. Y si tú eres papá soltero de igual manera, no puedes ser papá y mamá para tu hijo o tus hijos. ¿O sí? No podemos. Mamá sea mamá, no más. Y papá sea papá. Pero esas mentiras se han ido pasando de generación en generación y ha producido mujeres esclavizadas, mujeres atadas a su pasado. Otra mentira que muchas mujeres, por la que muchas mujeres aguantan a sus esposos. Marido es. ¿Sí o no? Marido es. Y muchas esposas han tenido que soportar la infidelidad, el maltrato y muchas hasta la muerte. Porque les enseñaron mal. Creencias negativas. ¿Cuántos tienen un hogar donde hay matriarcado? No levante la mano. La esposa de una le fue codeando ahí. Creencias, porque en la línea de esa familia, de esa mujer, la mujer es la que lideraba todo y al hombre le mantenían oprimido. Cuando delante de Dios ni el uno es más ni el otro es menos, los dos son iguales. Tenemos que caminar juntos. La mujer no va atrás ni adelante, ni el hombre. Caminamos juntos. ¿Qué otras creencias usted ha aceptado como verdad para su familia, para usted mismo? ¿Qué mentira se sigue creyendo? Y necesitamos definirlo. Necesitamos escribir cuál es la fortaleza que tengo, qué mentira me tiene secuestrado, cuál es la falsa verdad que me impide dar un paso de fe o qué patrón erróneo me está dificultando tener una vida en libertad. Necesitamos definir y escribirlo. ¿Por qué? Porque no podemos derrotar algo que no definimos. No podemos. Necesitamos derrotar eso. Durante mucho tiempo había una creencia, no sé cómo están ahora en los colegios, pero al menos en mi tiempo, cuando yo terminé el colegio, y era la etapa donde te haces hombre, ¿y a dónde te llevaban? A un prostíbulo. Yo me acuerdo cuando fuimos al paseo de colegio, último año, y vi que algo cuchicheaban por ahí, y decía, algo se están tramando estos. Y nos subieron a todos al bus. Y tenía como 4 o 5 compañeras en mi clase. Y de una ellas se fueron a sentar atrás. Dije, yo también me voy a sentar atrás y me metí entre ellas. Me dice, no, anda ya con los hombres. Y luego llegamos a un lugar, se parquearon, dijo, todos los hombres abajo. Y todos bajaron. Digo, yo me voy a quedar aquí. Dice, no, todos los hombres abajo. Y nos bajaron. Y ya ahí ya sabía dónde iban estos. Pero dije, gracias a Dios que Él me encontró a los 16. Porque si no, yo hubiera ido como oveja al matadero igualito. Mis compañeros entraron. Y muchos les costó sacarse
esa consecuencia de sus cabezas primero, de lo indignos que se sentían, y que a muchos les llevó a tener 2, 3 y hasta 4 divorcios. Porque creyeron que eran demasiado malos. Pero cuando nos encontramos con Jesús, Él nos limpia de todo eso, nos perdona de todo eso, y el pasado quedó enterrado. No hay nadie que le pueda acusar. Fuimos perdonados y tenemos que abrazarnos de esa verdad. Pero muchos no creen que Dios les pueda perdonar algo que hicieron. Pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y por eso Él puede hacernos libres. Si vamos a cambiar nuestra vida, debemos cambiar nuestros pensamientos, debemos derribar nuestras fortalezas. Si verdaderamente queremos cambiar de vida, no basta solamente con modificar la conducta, porque si cambias solamente tus acciones por un rato, el problema original se va a restablecer nuevamente. Por eso el cristianismo nunca se ha tratado de una modificación de la conducta. Se trata de la transformación de la vida. Eso es lo que Dios quiere darnos. Todos hemos experimentado esa frustración, ¿sí o no? Y hacemos resoluciones de año nuevo. Hacemos compromisos para comenzar o dejar de hacer algo, perder peso, dejar de fumar, orar más, dejar de gritarles a los hijos. Y eso dura por unas semanas. Funciona por unas semanas, pero luego volvemos a lo que hacemos siempre. ¿Por qué? Porque no llegamos a la raíz del problema, la mentira en la que creemos. Y abordar el problema es atacar la ciudad. Identificar y destruir la mentira es derrumbar la fortaleza. Y todo ello es necesario para ganar la batalla en nuestra mente. Y para hacer ambas cosas y triunfar necesitamos el poder de Dios. Solos no podemos tener victoria sin su fuerza de apoyo. Necesitamos la ayuda de Dios. Y tengo buenas noticias que al principio pueden ser malas, pueden parecer malas. Usted y yo no tenemos lo que se necesita para ganar la guerra. No tenemos. Naturalmente no tenemos. Y usted sabe que es así porque quizá ya ha intentado hacerlo y sigue siendo el mismo. No hay un cambio, porque solamente cambia una acción, pero el problema está en su cabeza, el problema está en sus pensamientos. Hemos hecho intentos y hemos fracasado. Y las caídas pueden llevarnos a un punto en el que finalmente sintamos que nos rendimos. Y hay gente que llega al punto ya de rendirse. ¿Cuál es el problema? El poder que necesita es el que no posee. Confiar en nuestro propio poder, eso se llama autoayuda. Y hay gente que cree más en la autoayuda que en el poder que Dios nos ha dado. Y la autoayuda es superficial. Tenemos un enemigo espiritual que está ahí escondido, tiene fortalezas reforzadas. Lo que se levanta contra nosotros es muy grande y luchar con nuestras propias fuerzas es como atacar a Godzilla con un matamoscas. No podemos ganarle a Satanás de esa manera. Necesitamos admitir que necesitamos un poder que no poseemos y que es vital. Y ese poder nos puede dar Dios solamente. Tenemos que luchar las batallas día a día, pero tenemos que hacerlo con las armas correctas. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos un poder mayor del que poseemos. Y ese poder viene de Dios. Como vimos, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder está a nuestra disposición. Ese poder está a su disposición. Así que no se rinda, mire hacia arriba porque tenemos un Dios de gracia, tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios perdonador que tiene el poder que necesitamos y quiere compartirlo con nosotros. ¿Para qué? Para que derribemos sus fortalezas,
para que destruyamos todo eso y podamos caminar y vivir una vida en libertad y cumplir nuestro propósito. Y le voy a mandar una tarea. Hoy tómese un tiempo y escriba qué mentira me tiene secuestrado. Identifique las mentiras que le están secuestrando. ¿Qué falsa verdad le está impidiendo dar un paso de fe? ¿Qué falsedades ha adquirido en su vida y que cree que son verdad? ¿Qué patrones erróneos están dificultando que usted tenga una vida de libertad y de gozo? No podemos derrotar aquello que no podemos definir. Así que libérese de las distracciones, enfóquese en identificar las mentiras específicas que está creyendo. Ya le he dado muchos ejemplos de mentiras que yo mismo creí y que he tenido que abordar, tanto viejas como nuevas, y hacer declaraciones personales y directas, como por ejemplo, creo que no soy lo suficientemente bueno. Esa es una creencia. Y hay gente que tiene esa forma de pensar, cree que no es lo suficientemente bueno y dejamos que la vida se nos pase. Dejamos que el enemigo se robe nuestro futuro porque nos quedamos anclados al pasado y no vemos lo que Dios tiene para nosotros hacia adelante. Seguimos sufriendo por cosas del pasado. Dios ya le perdonó. Y es penoso escuchar cómo muchas personas que ya le pidieron perdón a Dios hace 10 años por algo que cometieron, hasta ahora le siguen pidiendo perdón, cuando Dios ya les perdonó. Si usted se acercó al Padre y le pidió perdón por sus faltas, Él ya le perdonó. No necesita volver a pedirle perdón. ¿O quién de sus hijos viene otra vez, papi, perdóname por lo que pasó el año anterior? Perdóname por eso que me cogí hace 2 años. Perdóname porque no lavé los platos hace 4 años. Perdóname otra vez. ¿Hacen eso los hijos? Ellos creen que les perdonamos. ¿Y les perdonamos o no? ¿O quién ha perdonado de mentiras a sus hijos? No perdonamos de mentiras, perdonamos. Y por eso les abrazamos y les amamos. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Usted no necesita volverle a pedir perdón por aquello que ya le pidió perdón, a menos que lo haya vuelto a hacer. Eso es otra cosa. Pero si usted ya le pidió perdón, tomó otro rumbo para su vida, acepte ese perdón de Dios y libérese de esos pensamientos o creencias que le están atascando, que le tienen ahí encarcelado. Dios quiere darnos libertad. Él quiere que vivamos en libertad. Jesucristo fue una cruz para transformar toda nuestra vida, no solamente momentos. Él quiere transformar toda nuestra vida. Y cuando Él transforma nuestra vida, todo lo que está a nuestro alrededor también se transforma. Todo empieza a mejorar. Acepte ese poder que Dios le está dando. Yo no sé con qué está luchando usted todavía. ¿Con qué pensamientos que vuelven otra vez? Pensamientos de dolor, de frustración, de limitación, de falta de perdón. Y por eso es que ahora se limita. Tiene miedo. Y no es el miedo que le impulsa a hacer más, sino el miedo que le paraliza. Y todo eso viene del pasado. Y porque antes no pudo, cree que ahora tampoco se va a poder. Porque antes no lo logró, cree que ahora no lo va a lograr. Y esas creencias negativas las llevamos a los otros, las llevamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Y por eso cuando el esposo dice, voy a trabajar en este cambio que quiero hacer, hay mujeres que dicen, ya no te creo. Ya no te creo. Siempre has dicho lo mismo. Y hay hombres que se creen eso.
Si es verdad, siempre he dicho lo mismo, no voy a cambiar. Y eso no es así. Eso no es así. Porque con Dios podemos transformarnos. Su poder puede transformarnos. Y podemos caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, creyendo, no solamente sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sino creyendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y porque lo creo, me voy a levantar y voy a hacerle guerra a esos pensamientos que me están limitando. Y voy a llevar cautivos esos pensamientos a Jesús, esclavos esos pensamientos a Jesús, para que no me sigan esclavizando. La gente podrá decir que usted no va a cambiar, que usted no va a mejorar, pero usted tiene a su favor un poder que es mucho más grande. Un poder que levantó a Jesús de los muertos para vivir una vida transformada. Lo podemos hacer. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.